En la pantalla, en el par Audio USD temporalidad diaria, tenemos lo que viene siendo nuestra primera clase de la unidad número 2, que viene siendo la introducción a la acción del precio a ti como estudiante de nuestro curso. Dentro de Training Lab, manejamos 6 conceptos de manera continua, que son los 6 que tengo acá escritos a mi izquierda, ¿ok? Y en los que voy a detallarte por qué los usamos y cuál es el uso que les damos dentro de nuestra lectura de acción de precio. Si quisiera definir lo que es la acción del precio en el mercado financiero, no es simplemente que decir que es como el mercado o el precio se mueve de un punto A un punto B y la manera, ¿ok?, en que lo hace y que tú como trader eres capaz de identificar ese movimiento. La acción de precio está representada únicamente por los movimientos que hacen las velas japonesas. No vamos a tener ningún indicador que de repente nos puede dar data del pasado y llevarnos para el futuro. No vamos a tener ningún tipo de herramienta externa que no sea algo que nos dibuje las velas japonesas que están representando entonces nuestra acción de precio, nuestro lenguaje. Dentro de Training Lab es vital que tú estos 6 conceptos que yo te voy a explicar el día de hoy los tengas totalmente claros. Y si bien es cierto, en las próximas unidades y videos vamos a hablar sobre las variables de estos conceptos, porque en este video te voy a hablar de lo básico, de por qué lo utilizamos y cómo lo utilizamos de su manera más sencilla para que vayas teniendo ya un conocimiento de con qué es que te vas a encontrar en las próximas unidades. Sin embargo, ¿ok?, eso es solo el principio, porque en las próximas unidades y próximos videos voy a darte todas las variables y detalles y cómo las utilizar para cada situación dentro de tu trading. Cada vez que estés operando, yo busco que tú tengas el pleno conocimiento de por qué el mercado hace lo que hace y eso te lo puede decir únicamente la correcta lectura de la acción de precio. Te digo, en este mercado hay múltiples maneras de hacer dinero, ¿ok? Pero en Trading Lab el enfoque es total acción de precio y me he encargado en mis últimos años de experiencia de hacerle backtesting y estudio a cada uno de estos conceptos para poder explicártelos hoy de la mejor manera. Entonces, vamos a comenzar con lo que viene siendo la introducción a lo que es la acción del precio. Tengo 6 conceptos a mi izquierda: oferta y demanda, resistencias y soporte, líneas de tendencia, patrones de vela, patrones gráficos, estructura y periodos de acumulación. Voy a ir navegándote uno por uno en este video. Lo que vamos a tomar en cuenta es oferta y demanda. Oferta y demanda no es más que la representación de las mechas, ¿ok?, o wicks que tienen nuestras velas japonesas. Como ya conocimos en la unidad anterior, nuestras velas japonesas, sabemos que estas están compuestas bien por cuerpo de vela y por mecha. Y sabemos que el cuerpo de vela es el periodo de precio donde el mercado se mantuvo la mayor cantidad de tiempo. Y las mechas es donde tuvimos cierta actividad, pero que los compradores y vendedores, según el caso que sea esa vela japonesa, no pudieron mantener el precio en ese rango de espacio, ¿ok?, por mucho tiempo. Solamente pudieron tener actividad, pero no pudieron mantenerse en ese precio. Entonces, la oferta y la demanda está representada por las mechas de nuestras velas japonesas y las vamos a encontrar muy comúnmente en el mercado. Ahora bien, la oferta y la demanda y realmente cualquier tipo de otro concepto que te va a explicar el día de hoy, aquí a mi izquierda, ¿verdad?, que los tengo acá representados, todos estos conceptos los vamos a encontrar en todas las temporalidades, pero desde el video número 1, la unidad número 2, yo quiero que tú entiendas que a mayor la temporalidad, mayor va a ser la jerarquía que van a tener estos conceptos. Si bien es cierto que los puedo encontrar en todas las temporalidades, no quiere decir que en todas las temporalidades tiene la mayor jerarquía como para yo poder confiar en la información que nos está dando. Y cuando yo me refiero a las mayores temporalidades, siempre me voy a referir a la temporalidad semanal, a la temporalidad diaria y a la temporalidad de 4 horas, como las podemos tener acá. Fíjense, es la semanal, ¿verdad?, que es one week, la diaria y la de 4 horas. Son las temporalidades que principalmente van a llevar mayor jerarquía dentro de nuestra acción de precio y lectura del mismo. Entonces, la oferta y la demanda, como te decía, está compuesta por la mecha o wick, como se llama en inglés, y me gusta bastante llamar. Y esta va a estar representada por vendedores y compradores según sea el caso. La oferta siempre va a estar representada por vendedores dentro del mercado, es decir, la oferta tiene que ver con resistencias y la demanda tiene que ver con soportes, ¿ok? Solamente que ya vamos a entender que la oferta y la demanda y la resistencia y soporte van mucho de la mano. ¿Por qué? Bueno, primero porque la oferta y la demanda va a estar representada por las wicks y la resistencia y los soportes va a estar representado por el cuerpo de la vela donde se creó esa oferta y esa demanda. Entonces, siempre que tengamos oferta y demanda, también vamos a tener resistencias y soportes, ¿ok? La oferta y la demanda nos van a dar
pistas de dónde las instituciones financieras y bancos han entrado al mercado y también dónde han tomado sus ganancias. Por eso es que es tan importante no solamente ver soporte y resistencia, sino también entender el lenguaje que nos está dando las wicks o mechas en nuestras velas japonesas. Y la manera de trazarlas desde el punto de vista más básico en esta primera unidad, ¿ok? Y en este primer video donde te estoy introduciendo a ellas, va a ser marcar todas las wicks, ¿ok? Desde el cuerpo de la vela hasta el punto más alto. Entonces, fíjate que acá tendríamos una perfecta oferta, lo llevamos a la derecha y lo que esperamos con la oferta y la demanda es que sean testeados o tocados una vez más y rechazados, ¿ok? La oferta y la demanda, mientras más toques tiene, más débil se hace. Y el trasfondo de este concepto es que lo que se espera de la oferta y la demanda es que si aquí entraron vendedores, ¿ok? Estamos esperando que vuelvan a entrar vendedores a esta zona por las órdenes pendientes que pueden haber quedado en ese nivel. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del mercado de Forex nos estamos enfrentando a una industria que es suma cero. ¿Qué significa una industria que es suma cero? Bueno, para que tú ganes, otro tiene que perder. Entonces, si los vendedores, ¿ok? Estaban capitalizando acá para poder crear este movimiento bajista, quiere decir que ellos estaban consumiendo todas las órdenes de compras, ¿ok? Que habían en ese nivel. Para ellos poder vender, tienen que haber otras personas comprando. Entonces, cuando yo digo que las ofertas y las demandas, resistencias y soportes se hacen cada vez más débiles, cada vez que las tocamos de mayor manera, quiere decir que quedan órdenes pendientes en este nivel, pero mientras más toques, menos órdenes van a quedar y más débil se hace. Entonces, la oferta y la demanda va a estar representada por las wicks, ¿ok? Las vamos a colocar siempre que tengamos una vela alcista y una vela bajista, se ha creado una zona de oferta. Esperamos como traders que reteste esa área para nosotros por buscar algún tipo de entrada al mercado, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Por ejemplo, fíjate que en esta área tenemos bajista, alcista y un push hacia el alza, lo que me crea de manera inmediata una área de demanda en el mercado. Esa área de demanda, fíjate que la tengo desde el cuerpo de la vela hasta la wick, ¿ok? Siempre la van a crear una vela bajista y una vela alcista. Esto sería mi área de demanda. Luego viene ya un retest, ¿ok? Una segunda vez y una tercera vez. Y si nos fijamos, cuando vuelve la cuarta, ya tengo traspaso de cuerpo de vela por debajo de lo que vendría siendo mi zona de demanda. ¿Por qué? Bueno, por el concepto que ya hablamos anteriormente, que mientras más toques tiene una área de oferta-demanda, más débil se va a hacer porque menos interesados, en este caso compradores, hay en ese nivel para seguir empujando el precio. ¿Por qué? Porque ya ellos capitalizaron una, dos, tres veces, ¿ok? Llevaron el mercado hacia un punto más alto y además mi tendencia, como lo puedo venir viendo, es bajista, ya que tengo cada vez bajos más bajos y altos más bajos. Entonces, en este caso, ¿ok? Cuando yo hablo de que una oferta o demanda es quebrada, es porque tengo un cuerpo de vela traspasando toda la zona, ¿ok? Una vez que tenemos un cuerpo de vela traspasando toda la zona, esa área de oferta o demanda es quebrada y es momento de eliminarla. ¿Por qué? Porque ya no nos sirve para el concepto que estábamos buscando, que era sencillamente que respetar la zona de compradores. Si ya los compradores no fueron capaces de sostener el precio, ¿ok? Fíjense, los compradores fueron capaces de sostener el precio una primera vez que se establecieron, un segundo toque, un tercer toque y ya el cuarto lo quebraron. Si ya no son capaces de sostener el precio, quiere decir que esa zona de demanda no me está dando la información que yo necesito, en este caso, que es un área de compradores. Si ya no es un área de compradores porque los compradores no pudieron sostener el precio, lo más lógico como trader es que yo la elimine y no que la mantenga en mi trading view, porque lo que va a hacer realmente es estorbar y darme información errónea, porque ya esa área como tal no me sirve para ningún tipo de concepto. Como les decía, oferta y demanda siempre están correlacionadas con resistencias y soportes. ¿Y por qué? Bueno, resistencias y soportes van a estar establecidos en el cuerpo de la vela que crea una vela alcista, una vela bajista, una vela bajista, una vela alcista. Y en la misma área que tengo resistencia y soporte, también siempre voy a tener oferta y demanda. Siempre que tengo resistencia y soporte, a tener oferta y demanda. Entonces, si la oferta y la demanda está establecida en las wicks, la resistencia y los soportes van a estar establecidos en el cuerpo de velas. Es decir, cuando tengo una vela alcista y una bajista, estoy estableciendo una resistencia. ¿Ok? Establecemos una resistencia. Vamos a borrar, en este caso, lo que vendría siendo las líneas para tener un gráfico limpio. Fíjate, vamos a comenzar desde acá arriba. Tenemos alcista y bajista, crea de manera inmediata una resistencia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si el mercado no pudo seguir subiendo, quiere decir que algo tuvo que inhabilitar a los compradores
seguir impulsando el precio hacia el alza. ¿Y qué significa una inhabilitación de seguir hacia el alza? Bueno, vendedores tomando presencia dentro del mercado, lo que establece de manera inmediata una resistencia o también un techo, como también podría llamarse, ¿sí? Siempre que hablamos sobre resistencias o techo, estamos hablando sobre la inhabilidad de los compradores de seguir empujando el precio hacia el alza y la presencia de vendedores establecida. Entonces, alcista y bajista me crea una resistencia, correcto. Luego, bajista y alcista me crea de manera inmediata un soporte. ¿Por qué? Porque si yo venía bajando y de manera inmediata creo una vela alcista, quiere decir que tuvo que haber algo que soportara el precio, en este caso compradores o ausencia de vendedores, para seguir empujando el precio hacia la baja. De manera inmediata luego tengo alcista y bajista que me crea una resistencia siempre en el cuerpo de las velas, ¿ok? Fíjate que cuando el precio traspasa un soporte anterior, de manera inmediata lo elimino porque ya no me es relevante, ¿ok? Esto siempre las voy a trazar hacia la derecha porque lo que se espera tanto en los soportes como resistencias como oferta y demanda es que sean testeados una vez más para, en este caso, yo como trader buscar oportunidades de entrada al mercado o incluso salidas dependiendo de la situación que esté operando en ese momento. Si seguimos bajando, leyendo vela por vela, me voy a dar cuenta que tengo bajista y alcista, lo que me crea de manera inmediata un soporte, ¿ok? Luego tengo alcista y bajista, me crea de manera inmediata una resistencia, ¿ok? Luego tengo quiebres de esos soportes, establezco un nuevo soporte en el momento que quiebro los soportes, simplemente los elimino, ya no me son más relevantes. El mercado vuelve a subir, me crea una resistencia, ¿sí? Creo un soporte nuevo, quiebro la resistencia de manera inmediata. Cuando la quiebro, la elimino, ya no me es relevante. Voy directo a tocar una anterior resistencia que había sido establecida, ¿ok? En ese periodo creo un soporte, creo una resistencia, ¿ok? Más hacia el cuerpo de las velas. Entonces testé una área y creé una, ¿ok? Y luego con este momento un bajista que alcanzó, pudimos quebrar, tener soportes, los que son totalmente eliminados. Recuerden, una vez que el cuerpo de velas logra traspasar por esos niveles, los eliminamos, ya no son más relevantes. Si por el contrario simplemente lo tocan las mechas, ¿ok? Los podemos dejar en nuestro gráfico porque hacia la derecha en algún momento podría volver a tener interacción, ya que no fue quebrado ese nivel como tal. Igual que este sigue válido. Una manera como podrían colocarlos para que no tengan ningún tipo de error es con este rayo horizontal, lo colocamos acá y lo colocamos acá, ¿sí? De manera que es totalmente recto como lo necesitamos para que no esté curvo, ¿ok? Entonces vamos a ponerlos en negro. Estos son resistencias que todavía no han sido quebradas, ¿ok? Y si quisiéramos emplear entonces estos dos conceptos juntos, nos daríamos cuenta que cada vez que tenga una resistencia va a tener una zona de oferta y cada vez que tenga un soporte va a tener una zona de demanda. Entonces, si yo establezco esta área de resistencia, también de manera inmediata voy a tener una área de oferta, ¿ok? Esta área de oferta yo la suelo colocar en morado. Y generalmente el mercado lo que va a hacer es de ir de una zona de oferta a una zona de demanda, es decir, el mercado va de vendedores a encontrarse cuando es el momento preciso con compradores, ¿ok? O áreas donde los vendedores puedan tomar profits, ¿ok? Y darle espacio a que los compradores recuperen algún tipo de posición dentro de sus dos divisas. Entonces, fíjense cómo tenemos un impulso, ¿ok? Establecemos un soporte. Ese soporte nos lleva a crear una resistencia, ¿ok? Luego venimos y quebramos el soporte, establecemos uno nuevo. Fíjense que cuando quebramos soporte, ¿ok? De manera inmediata lo eliminamos. En ese camino también creamos esta resistencia, ¿ok? Que posteriormente ya fue quebrada. Ahora, algo relevante, ¿verdad? Es que ya sabemos si establecemos una resistencia, también tenemos una zona de oferta que va a estar representada por las wicks. Y si establecemos un soporte, sabemos que tenemos también un área de demanda. Esto es lectura acción de precio al desnudo desde el punto de vista más básico. La idea es que en este video tú puedas entender, bueno, cómo leemos soportes, cómo leemos resistencia, cómo leemos oferta y demanda y cómo combinamos ambas en esta primera parte, ¿ok? Entonces, si yo tengo establecida una demanda, fíjate que la demanda se va a establecer en el momento justo donde yo tengo, en este caso, bajista y alcista. De manera inmediata, cuando yo tengo bajista y alcista, ya estoy estableciendo un área de demanda del mercado, ¿ok? Y ahora viene un concepto muy relevante para mí como trader y son las variaciones que se pueden crear en los soportes y resistencias. Vamos a ahorrar todo esto, ¿ok? Fíjate cómo le voy a dar play.
El mercado, ¿verdad? Nos estableció un área de demanda y luego el precio volvió a esa área de demanda. En el momento que yo tengo un área de demanda establecida y que el precio vuelve a esa área de demanda, sin importar el tiempo que le tome, yo voy a llamarlo a esto doble piso, ¿sí? Doble piso se establece, ¿ok? En dos soportes, siempre. Esto lo voy a dominar doble piso, ¿ok? Y los doble pisos pueden terminar siendo también triple piso, que en este caso es lo que tuvimos en esta área. Tenemos un primer toque, que es lo que lo establece, un segundo toque que me crea un doble piso y un tercer toque que en este caso termina creándome un triple piso o un triple soporte, pero como más conocido dentro de la jerga de la comunidad de Forex, lo llamamos doble piso y triple piso. Estos patrones de doble piso y triple piso son muy comunes para nosotros poder ingresar al mercado una vez que una zona de demanda u oferta ha sido establecida. Buscamos nosotros como traders que estos niveles sean testeados una vez más. Es decir, fíjate que aquí tenemos ingreso de compradores, ¿ok? Empuja del mercado, tenemos una resistencia establecida, el precio vuelve, lo que nos da a nosotros la oportunidad de, ahora que sabemos que es un área de demanda establecida, buscar entradas a la compra, ¿ok? Y el mercado sube nuevamente, incluso nos da una tercera oportunidad de poder ingresar y capitalizar hasta el impulso que hizo posteriormente. Estos doble pisos y triple pisos son comunes verlos de la siguiente manera, que si bien es cierto, lo vamos a ver en los patrones gráficos, pero ya les quiero que vayas identificándolos de una vez porque es bastante relevante para ti como trader que aprendas a identificar los doble pisos y triple pisos. Generalmente tenemos un primer piso que lo establece, este es el segundo piso, ¿ok? Y este podría ser el tercer piso. Y lo que esperamos es una reversión a partir de esa área de demanda u zona de soporte, ¿ok? Ahora bien, estos doble pisos y triple pisos no siempre son perfectos al mismo nivel. Muchas veces vamos a ver algo como esto, donde tenemos una zona de oferta, ¿ok? Que establece una primera resistencia, y luego tenemos un intento, ¿ok? De toque nuevamente creándome una M que sería un doble techo. Fíjate que en este doble techo el mercado no llega de manera exacta a lo que vendría siendo este nivel, pero por concepto, ¿ok? De oferta y demanda y acción de precio llevado a un tema bancario, sabemos que los doble pisos, doble techos, realmente nada dentro del mercado es simétrico, ¿sí? Porque si fuese simétrico, fuese extremadamente fácil para nosotros poder leer, con este caso, la acción de precio. Nosotros tenemos que adaptar nuestra mente y nuestra mirada al lenguaje del precio a que no va a ser simétrico. La mayoría de las cosas no va a ser simétrico. Si no van a ser simétricas, entonces yo tengo que aprender a identificar los patrones, pero no siempre al mismo nivel, por así llamarlo, perfectos. Entonces, los doble pisos, doble techos, triple pisos o triple techos pueden ser de esta manera. Generalmente tengo un techo, ¿verdad? Que esté establecido y es muy común ver algo así, ¿sí? Que no llega, más bien es algo así, o también puedo tener algo así, ¿verdad? Que no son perfectos, pero están respetando de cierta manera el mismo tipo de zona de reacción. Lo mismo con los doble pisos, ¿ok? Doble pisos cuando estamos hablando de zona de demanda, doble techos cuando estamos hablando de zona de oferta. Entonces los doble techos ya están representados así y los doble pisos los vamos a poder ver de esta manera o al revés. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante que se aprendan estos patrones, aunque posteriormente en el curso los vamos a hablar de manera mucho más detallada, pero es importante que se lo aprendan desde la primera clase, la unidad número 2, porque van a ser de bastante relevancia para ti como trader, tanto en setups, es decir, tanto en crear proyecciones y también para tus entradas y salidas. Entonces, vamos a borrar esto que está acá y ahora vamos a seguir con la lectura de la acción del precio, estableciendo los diferentes conceptos que ya tenemos a nuestra izquierda. Fíjense cómo tenemos una zona de demanda, ¿okay? Que es establecida. El precio establece una zona de resistencia, ¿okay? Si establece una zona de resistencia quiere decir que de manera inmediata también me está estableciendo una zona de oferta. Fíjate cómo el mercado llega a esta zona de oferta anteriormente establecida, respeta, pero ese respeto de la zona de manera inmediata me establece un soporte y el mercado sigue subiendo hasta que, bueno, luego vemos un decline del precio como lo habíamos visto antes de tener el replay mode. Entonces, esto es lectura básica de lo que viene siendo nuestra acción de precio con ofertas, resistencias y demandas y soportes. Doble pisos y doble techos, triple pisos y triple techos. Y vamos a ir a un próximo concepto de lo que vendría siendo las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia nos pueden ayudar bastante a saber en qué tendencia estamos actualmente dentro del mercado. Esas líneas de tendencia van a tener las mismas reglas que pueden tener soportes y resistencias y van a ir acompañadas también de oferta y demanda, que quiere decir que no es solamente una línea. Entonces, las líneas de tendencia generalmente las vamos a trazar
de un punto alto a otro punto alto, ¿ok? Y lo que estamos buscando es trazarlas, punto A, punto B, y buscar que sea tocada en una tercera ocasión, incluso en una cuarta. Mientras más toques tenga la línea de tendencia, más débil va a ser la misma. Y es relevante que entendamos que no solamente es un punto en el mercado, sino solamente una línea, un precio. Es realmente una zona, en este caso, de resistencia diagonal, ¿ok? Que vamos a poder establecer con la siguiente herramienta que se llama canal paralelo. Si yo le doy clic acá, le doy clic acá y le doy clic acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es conectar, en este caso, las mechas de punto A y punto B. Porque la idea es que cuando yo tengo punto A y punto B, yo pueda crear la línea, siempre necesito un punto A y un punto B. Puedo crear la línea justo junto con la zona y yo espero una reacción de punto C, punto D, etcétera, teniendo en cuenta que mientras más toques tienen, más débil se hace. Fíjense cómo el mercado vuelve a esa área y eso me puede estar dando a mí algún tipo de confluencia extra de que el mercado, a medida que comienza su desaceleración en el precio, nos está dando un toque a la línea de tendencia y nos puede ayudar a algún tipo de impulso, ¿sí? Siempre la línea de tendencia nos puede ayudar a saber hacia dónde el precio puede estar dirigiéndose en un respectivo retroceso. En este caso, en esta particular situación del lado de USD, tenemos un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso. Entonces, las líneas de tendencia, cuando están principalmente en temporalidades de estructura, que suele ser semanal, diario y H4, cuando tengo las líneas de tendencia en estas temporalidades que representan la estructura del mercado, nos van a ayudar muchas veces a saber hacia dónde se dirige el precio una vez que comienza un retroceso. Ahora, no quiere decir simplemente que porque el mercado está tocando la línea de tendencia tiene que respetarla. Eso no siempre es verdad. Por lo tanto, no es una herramienta que utilicemos por sí sola dentro del mercado. Pero es importante que la tengamos en cuenta y que sepamos cómo trazarla porque nos puede ser de gran ayuda en varias situaciones dentro de nuestro trading día a día. Ahora, algunas reglas de la línea de tendencia es que siempre vamos a poner desde la mecha, ¿sí? Hasta la próxima mecha. Y vamos a esperar, en este caso, que toque. No, muchas veces ella va a traspasar, ¿ok? Pero siempre y cuando traspase y las próximas velas se metan de nuevo, eso va a ser denominado un falso quiebre dentro del mercado. Ahora bien, hay otro concepto de líneas de tendencia que es llamado líneas contra tendencia. Y estas líneas contra tendencia nos pueden ayudar a medir la finalización de un retroceso. Como ya les comenté, estamos en una tendencia bajista que está representada por impulsos hacia la baja y retrocesos hacia el alza. Impulsos hacia la baja, retrocesos hacia el alza. Cuando yo tengo un retroceso que ya inició, yo puedo colocar una línea de tendencia, pero en este caso no va a ser en las mechas, sino en el cuerpo de las velas, tratando de tocar la mayor cantidad de interacción posible, ¿ok? Y la voy a colocar de esta manera, y esto se llama línea contra tendencia, ¿ok? La trazo en los retrocesos en vez de trazarlo en los impulsos y me puede ayudar a entender en qué punto el mercado está listo para continuar con su tendencia actual. Entonces yo puedo dibujarla, ¿ok? Por ejemplo, puedo dibujarla acá, y una vez que esa línea es quebrada, entiendo que es muy probable que el mercado llegue al momento necesario para continuar con la tendencia actual, ¿sí? Acá puedo dibujar otra, ¿sí? No la más perfecta, incluso otra acá. Hay muchas maneras de colocarla, pero la idea es colocarlas en los retrocesos, conectando la mayor cantidad de cuerpo de velas y cuando es quebrado, entiendo que el momentum ya está tomado, en este caso a favor de la tendencia, y que es muy posible que yo pueda ver un declino en el precio, en este caso porque la tendencia es bajista. ¿Sí? Y también estas líneas contra tendencia, en caso de que yo esté operando el retroceso, me van a ayudar a poder conectar puntos, ¿ok? Por ejemplo, punto A la crea, ¿ok? Punto B, y luego en el punto C a lo mejor puedo haber tenido algún tipo de trade que me llevó hasta la línea de tendencia principal antes de este decline del precio. Una vez que yo veo esta vela que quiebra la línea contra tendencia, pues yo sé que muy probable ya estoy otra vez incluyéndome en la tendencia actual y finalizando ese retroceso que había comenzado hacia el alza. Entonces la línea de tendencia va a tener dos usos. El primer uso es tendencia como tal, que la vamos a marcar siempre con las mechas o las wicks, y la línea contra tendencia, que las vamos a marcar con la mayor cantidad de cuerpo de velas, tratando de unir la mayor interacción de precio posible. Esto viene siendo nuestra línea de tendencia. Ya luego tenemos patrones de velas. En los patrones de velas, si bien es cierto que en nuestra próxima clase, justo después de esta, vamos a ver un video bastante detallado sobre los patrones de velas, yo quiero introducirte a dos patrones muy comunes dentro del mercado, ¿okay? Que van a ser los envolventes y las pin bars. Y ahí mismo también podemos agregarles lo que son las dojis. Entonces, las envolventes son el tipo de patrón de velas donde la vela anterior es más pequeña que la vela que le prosigue. Entonces,
Este tipo de patrón lo vamos a representar de la siguiente manera. Si yo tengo una vela bajista, correcto, vamos a darles una acá. Si yo tengo una vela bajista, ¿sí? Y luego tengo una vela alcista que cierra por encima de la apertura de la vela bajista anterior, ¿sí? Esta es la apertura. Y si la próxima vela, que es esta, cierra por encima de la apertura, yo tengo una envolvente alcista, ¿ok? Esto es un patrón envolvente, simplemente porque el cuerpo de la vela tiene que ver con los cuerpos de la vela siempre. El cuerpo de la vela de la segunda vela cierra por encima de la apertura del cuerpo de la vela anterior y siempre se van a crear con velas opuestas. Es decir, un envolvente alcista esta vela tiene que envolver a una vela bajista, correcto. Luego tenemos, por ejemplo, un envolvente bajista donde tengo una vela alcista y posterior una vela bajista. El cuerpo de la vela bajista cerró por debajo de la apertura de la vela alcista. Recuerda que si esta vela alcista es porque, en este caso, esta vela abrió acá y cerró acá. Siempre que una vela alcista quiere decir que el punto más bajo es donde abrió, en el cuerpo de la vela, y el punto más alto es donde cerró. Y si la siguiente vela cierra por debajo de la apertura de la vela anterior, tengo un envolvente, en este caso bajista, denominados en color morado, ¿sí? O púrpura. Entonces tengo las envolventes en púrpura, vamos a encontrar otra. Fíjate, aquí tengo una vela alcista y una vela bajista. El cuerpo de la vela bajista es la relevante, correcto. El cuerpo de la vela bajista cerró por debajo de la apertura de la vela alcista. Por lo tanto, tengo un patrón envolvente. Posteriormente, ¿sí? Vamos a buscar otros. Fíjate cómo tengo en este caso una vela alcista y una vela bajista cerrando por debajo, me crea un patrón envolvente. Es común encontrar estos patrones en el mercado y mi intención el día de hoy es que los vayas comprendiendo para que posteriormente en el curso, cuando hablemos de las variables de estas, en este caso, patrones y cómo los puedo utilizar, sea más fácil para ti la comprensión. Entonces, alcista y bajista te crea una vela envolvente. Luego tienes, por ejemplo, vamos a ver acá, tienes una vela alcista y tienes una vela bajista, ¿ok? Cierra por debajo de la apertura, te crea otra envolvente y luego tienes algún tipo de variación. ¿Cuáles son las variaciones de las envolventes? Bueno, la variación de las envolventes es cuando tienes, en este caso, una vela alcista, ¿ok? Y toma 1, 2, 3, 4, 5 velas, ¿ok? 5 velas bajistas para poder envolver esta vela alcista. Entonces, en este caso tienes un envolvente en variación porque el conjunto de estas 5 velas bajistas terminan envolviéndote la vela alcista relevante que tenías, ¿ok? Obvio en el camino también envolviste esta vela, también envolviste esta y todas estas, pero siempre estás buscando envolver la vela anterior. Si en el camino envuelves las demás, excelente, pero para poder tener el patrón envolvente es buscar, bueno, ¿cuántas velas voy a necesitar yo para poder envolver esta? Entonces, generalmente vamos a ver las velas envolventes de esta manera, sí, siempre dos velas, pero muchas veces puedes ver variaciones de 3, 4, 5, hasta 7 velas, le puede tomar incluso más para poder envolver una vela relevante que estaba anterior de que comenzaron el otro tipo, en este caso de momentum. Fíjate que este momentum era alcista y luego tenemos momentum bajista. Esto vendría siendo nuestro patrón envolvente y luego vamos a hablar de lo que viene siendo nuestro patrón pin bar. Los patrones pin bars no son más que cuando tengo una gran mecha hacia un solo lado y un cuerpo de velas, un cuadrito que no es tan grande en este caso, y esta vela me está hablando de rechazo. Mientras la envolvente me está hablando de dominación por parte de los compradores o vendedores, dependiendo de cuál envuelva, ¿ok? La vela pin bar generalmente me habla de rechazo, porque, bueno, me está diciendo que los vendedores tienen la capacidad de atraer el mercado hasta acá abajo, pero no fueron capaces de mantener el precio en ese punto y retrocedió completamente cerrando, ¿ok? Pin bar hacia el alza con una mecha hacia la baja, es decir, tengo rechazo hacia la baja y terminé cerrando hacia el alza. Entonces, eso me representa una pin bar dentro del mercado. Generalmente tiene bastante mecha, ¿sí? Generalmente es así. Tiene bastante mecha hacia un lado y un cuadrito hacia el otro, o cuando la pin bar es bajista, tengo mecha hacia el alza y cuadrito hacia abajo. Esto también vendría siendo las pin bars, entonces vamos a representar las pin bars acá con verde. ¿Sí? Vamos a buscar, por ejemplo, acá tenemos otra pin bar y el entendimiento de las pin bars es que suelen ser patrones de reversión, dependiendo siempre de dónde los encontremos, porque algo que van a aprender dentro del curso es que no es el patrón, sino dónde está. Y dónde está significa oferta y demanda, resistencia y soporte. Entonces, la mayoría de las veces esto nos va a representar un patrón de reversión, pero otras veces nos puede representar un patrón de continuación, es decir, que encontramos una pin bar para ir a tocar nivel de resistencia o soporte y continuar en el movimiento que estábamos buscando. Entonces, ya tenemos una pin bar establecida, tenemos gran mecha hacia el alza y luego hacia la baja, ¿sí? Luego nos damos cuenta que seguimos trabajando un poco hacia arriba, retesteando toda esa zona de
oferta que la pin bar estableció y bueno, posteriormente terminamos cayendo en el precio. Entonces acá tengo una pin bar establecida, ¿ok? Acá tengo una pin bar, ¿ok? Donde tengo hacia el alza y un pequeño cuadrito. Lo relevante de las pin bars y la diferencia con las dojis, que es la tercera que vamos a aprender hoy, es que las pin bars siempre tienen mucha mecha hacia un lado y poca mecha hacia el próximo y un cuadrito, ¿ok? Mientras que las dojis, que suelen ser este tipo de velas, como por ejemplo esta acá, las dojis tienen tanto mecha para un lado como para el otro y el cuadrito suele ser en el medio. Ahora, las dojis, como estas, todas estas, suelen ser patrones de equilibrio o, en este caso, batalla entre compradores y vendedores. Es decir, ninguno de los dos ganó en ese día particular, ya que estamos en el time frame diario, la acción de precio alcista o bajista. Los dos batallaron, los compradores empujaron el precio hacia el alza, los vendedores empujaron el precio hacia la baja, pero el precio realmente en su cierre y su apertura se mantuvo muy cerca el uno del otro. Entonces, fue un día de equilibrio o un día de batalla. En esta también tenemos lo mismo, los compradores y vendedores batallaron hacia arriba, hacia abajo y cerramos en la mitad. Aquí tenemos otra doji, hacia arriba, hacia abajo y cerramos en la mitad. Entonces, las dojis suelen ser patrones neutrales, ¿ok? Y dependiendo de dónde los encontremos, pueden significar reversión del precio o, en este caso, que una tendencia o un movimiento, un momentum está expirando su fuerza o cada vez teniendo menos fuerza. Y las pin bars suelen ser ya más reversión porque tenemos un patrón donde, si bien es cierto, tenemos igual mecha, la mecha está hacia un solo lado y tenemos una vela hacia, como un cuerpo de vela hacia un próximo. Entonces, las pin bars tienen la mecha hacia un solo lado y cuerpo de vela hacia el otro, mientras que las dojis tienen simplemente lo que vendría siendo mecha de un lado, mecha del otro y cuerpo a la mitad. Y ese cuerpo suele ser bastante pequeño. Entonces, ya teniendo en consideración estos patrones, que vendría siendo pues nuestro cuarto punto, vamos a borrarlo, tener un gráfico un poco más limpio y ahora vamos a dar sobre los patrones gráficos. Los patrones gráficos ya los vimos que son los que vamos a ver hoy en principal. Hay muchos patrones gráficos dentro del mercado financiero que los veremos posteriormente, pero los primeros que te quiero enseñar hoy eran soportes y resistencias basados en doble techos y doble pisos y sus variaciones en triple techos y triple pisos. Entonces vamos a verlos una vez más. Cuando tenemos un doble techo o un doble piso, el doble techo, el más general suele ser una M, bien perfecta, pero el más común suele ser algo así. ¿Ok? Tenemos una zona de resistencia que es pocamente testeada, pero entendemos que el concepto es el mismo. ¿Ok? Tenemos un primer impulso hacia la baja, tenemos un retest, ¿ok? Nueva toma de liquidez y luego tenemos un impulso. Y también lo podemos ver representado de esta manera, donde establecemos un primer techo, pasamos por encima, pero no logramos quebrar, solamente pasamos un poco por encima y luego terminamos cayendo. Entonces, bien, tenemos de esta manera o así, ¿ok? Estos serían los doble techos, que también puede tener su variación de triple techo, por ejemplo, siempre puede tener su variación de triple techo, o los doble pisos y triple pisos que vienen siendo de esta manera. El general, el más común, o como generalmente la gente lo suele ver, ¿ok? Suele ser una W, pero lo que te vas a encontrar en el mercado suele ser algo más así, donde no es perfecto en simetría, pero el concepto es el mismo. Estamos respetando algún tipo de nivel de demanda para empujar el precio hacia el alza y estamos respetando algún tipo de nivel de oferta para empujar el precio hacia la baja. Te vamos a dar cuenta dentro del mercado, los vamos a ver muy comunes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿ok? Un primer resistencia o una primera resistencia, ¿verdad? Fíjate cómo tenemos púrpura, que suele ser mi color. Tenemos una resistencia que es establecida con bajista y alcista se establece. El mercado vuelve y me crea un primer techo y un segundo techo. ¿Sí? No es perfecto, pero allí se ve. ¿Ok? Y la idea es que tú como trader comiences a identificarlos. Luego tenemos, en este caso, por ejemplo, una demanda establecida, que ya habíamos visto este ejemplo anterior. Tenemos un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. ¿Cómo lo puedes identificar? Si vas al gráfico de líneas lo vas a ver. Tienes un primer toque y un segundo toque y luego tienes el triple piso que fue establecido por las mechas. Es muy común que los triple pisos o triple techos, el tercer toque siempre sea tocado por mechas más que por cuerpo de velas porque es como el último spike que le da, en este caso, la liquidez para empujar el precio hacia el alza. Entonces aquí tienes un primer
piso, segundo piso, tercer piso y empujo, ¿ok? Una vez que lo quiebras, simplemente lo elimino. Tienes un primer toque, alcista y bajista te crea una resistencia, ¿correcto? Y luego tienes otra vez alcista y bajista y te crea un doble techo, ¿sí? Un primer techo, un segundo techo. Que incluso, si los combinas, pues puedes saber que todo esto comenzó en esta área, pero tienes un primer toque, un segundo toque, y si lo ves en gráfico de líneas, pues tienes techo 1 y techo 2. ¿Ok? Es muy común verlo dentro del mercado. Luego, seguimos buscando estos patrones. Vamos a ver cómo tengo, en este caso, un primer piso, un segundo piso y empujo, ¿ok? Aquí tengo un primer piso, un segundo piso y empujo. Aquí tengo un primer piso, un segundo piso que es momentáneamente respetado y pues ya luego quebrado. Acá tengo que vendría siendo un primer piso establecido. Un primer piso establecido vuelve a tocar un segundo piso y empuja hacia el alza. Si lo vemos en el gráfico de líneas lo va a dar más claro. Piso, piso, ¿ok? Un ejercicio que pueden hacer es comenzar a buscar estos patrones en el gráfico de líneas. Por ejemplo, lo ven acá, luego lo pueden ver de repente acá, luego pueden ver algún tipo de techo acá, ¿sí? Vamos a ver, pueden ver uno acá, pueden ver el de aquí, correcto. Vamos a buscar, pueden ver el de aquí, podemos ver el de aquí, que no es totalmente perfecto, pero ya sabemos que son variables que no son perfectas, ¿ok? Luego tenemos uno acá que tampoco es perfecto, luego tenemos uno acá, tenemos uno acá, ¿sí? Tenemos uno por acá. Entonces, cuando vea el gráfico de líneas, voy a aprender a verlos. Doble techo, doble piso, doble techo, que no fue quebrado, doble piso, ¿sí? Doble techo, doble piso, doble piso, doble techo, doble piso. Entonces, estos patrones son extremadamente comunes verlos dentro del mercado en diferentes temporalidades. Y es importante que yo como trader aprenda a identificarlos, ¿ok? Y a verlos cuando ocurren, porque suelen ser patrones de reversión. Es decir, cuando retesteo por segunda vez un techo, suelo revertir desde allí. Cuando retesteo por segunda vez un piso, suelo revertir desde allí, en este caso hacia el alza, o si un doble techo hacia la baja. Y ya luego nuestro último concepto del día de hoy para introducir la acción del precio, vamos a hablar sobre la estructura y los periodos de acumulación. La estructura no es simplemente más que poder entender en qué tipo de, en este caso, presencia dominante estamos dentro del mercado. Si es una presencia dominante bajista o es una presencia dominante alcista. Y esta estructura es muy importante porque nos va a hablar sobre el tipo de dominación que están llevando las entidades bancarias, hedge funds, instituciones financieras dentro del mercado. Recuerda que este mercado no está hecho ni para ti ni para mí como retail trader, está hecho para los bancos por y para ellos, para que ellos capitalicen todos los días trillones de dólares dentro del mercado. Entonces, es nuestra responsabilidad como traders aprender a leer la acción del precio para poder aplicar de la mejor manera posible todos los conceptos que vamos a ir uniendo dentro del curso. Si vemos lo que es una tendencia bajista, una tendencia alcista, no la vamos a ver dentro del mercado como tal, porque eso es una clase posterior, pero la tendencia bajista está representada por esta acción de precio, ¿ok? Que es básicamente lo que teníamos aquí en Out the USD, donde tenemos un impulso hacia la baja y un retroceso que está dentro de los rangos de ese impulso, ¿sí? Estos son los rangos del impulso. Luego tengo un impulso hacia la baja y un retroceso que está dentro de los rangos o puntos altos y bajos de ese impulso. El retroceso está dentro de esos rangos. Otro impulso hacia la baja y un retroceso, ¿sí? Que en este caso este es el retroceso, está dentro de esos rangos. Entonces, esto es una tendencia bajista que en este caso lo podemos ver en audio USD, tenemos un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso, y si nos damos cuenta, todo está dentro de los rangos, ¿ok? Dentro de los rangos, ¿sí? Dentro de los rangos. Entonces, así lo podemos identificar. Y una estructura alcista o una tendencia alcista va a estar dominada de la misma manera, pero hacia el alza, donde mis impulsos, ¿ok? Que son estos, son más grandes que mis retrocesos. Mis impulsos, ¿sí? Son más grandes que mis retrocesos. Y luego tenemos los periodos de acumulación, que es donde tenemos una demanda establecida, ¿ok? Y una resistencia establecida. Obviamente podemos ver esto desde un punto de vista más limpio, ¿ok? Y el mercado tiene múltiples pisos y techos, ¿sí? En esa misma área. Entonces, en el momento en el que yo tengo
dos pisos y dos techos, es decir, un doble techo y un doble piso, de manera continua, yo tengo una acumulación o un área de consolidación. Entonces, en el momento que yo veo esto dentro del mercado, sí, si voy a mi gráfico lineal lo voy a poder ver, que tengo seguidos doble pisos, ¿ok? Y seguidos doble techos, ¿sí? Un techo, segundo techo, tercer techo, luego tengo aquí dos techos y dos techos, ¿ok? Pisos, sí, esto es un área de consolidación bastante fuerte dentro de ese periodo o ese rango de precio de AUD USD. Entonces, una vez que yo tengo doble pisos y doble techos dentro del mercado, yo sé que estoy en un periodo acumulativo. Y esos periodos acumulativos son bastante comunes en cualquier tipo de temporalidad, en este caso es diario, y esperamos dentro de los periodos acumulativos, poder tradear en los bordes, es decir, en el punto más alto o en el punto más bajo. ¿Por qué? Porque va a ser la manera más, digamos, delicada que puedo tradear estos tipos de consolidación sin tener que perderme dentro de la fluctuación del medio. Ahora bien, vamos a quedar así por el día de hoy con este primer video de introducción a la acción del precio y ahora vamos a continuar con lo que viene siendo nuestra, ¿ok? Unidad 2 y todo el contenido que está preparado para ustedes.